Ahí empezó a grabar. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve estructura socioeconómica ahí? Bien. Sí. Bueno. Hola, Gladys. Activar micrófono, abre paréntesis, control más D, cierra paréntesis. Melanie. Muy bien. Hola, Melanie. Hola, hola a ¿Qué todos. tal? Bueno, lo que vamos a hacer en este encuentro es descubrir un esquema que está presente en todas las teorías que vimos hasta ahora. Y cada teoría hace hincapié en algún aspecto de este esquema. Es un esquema abstracto, analítico, pero vamos a ver que todas las teorías se basan en este esquema, que es un esquema, como les decía, abstracto para analizar la realidad. Y vamos a estar detectando de las teorías que hemos visto hasta ahora, en qué aspecto de este esquema hace hincapié la teoría, ¿sí? Antes de seguir, vamos a aclarar ¿qué es una teoría? Una teoría es un grupo de enunciados, de definiciones, que tienen mayor o menor poder explicativo de una realidad. No es ni verdad ni mentira. Una teoría tiene mayor o menor poder explicativo de un problema, de una realidad, de un fenómeno. Lo que están queriendo explicar todas estas teorías es el sistema educativo, digamos, en general, o el desarrollo pedagógico de estos sistemas, de los sistemas educativos en general. Son teorías críticas, por lo cual van a criticar al sistema educativo, y bueno, algunos vamos a adherir más, a otros menos, porque algunos tienen mayor poder explicativo de lo que pasa en la realidad y otros menos, ¿sí? Bueno, vamos al esquema este. Vamos a explicar que todas las teorías que estamos viendo, todas las teorías que se engloban dentro de lo que se llama la pedagogía crítica, tienen todas o comparten lo que se llama la estructura socioeconómica. Es decir, que hay una estructura económica que es el capitalismo, que para muchas teorías el capitalismo define, influencia, estructura al sistema educativo, en mayor o menor medida. Esta estructura económica, llamado modo de producción, que hay muchos modos de producción en la historia. El modo de producción dominante en este tiempo que nos toca vivir es el capitalista, genera relaciones de producción. Es decir, el modo de producción capitalista genera formas de cómo la gente se relaciona. En la época feudal, por ejemplo, el modo de producción era feudal y las relaciones de producción estaban dominadas por la religión. Bueno, en este tiempo que nos toca vivir, está dominado por lo económico. Entonces, tenemos una estructura económica denominado modo de producción. En este sentido, todas las teorías que vamos a estar viendo o que pertenecen al ámbito de la pedagogía crítica adhieren a este modo de producción o a este análisis de modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista genera relaciones de producción y generan una estructura social definida, que para estas teorías está presente, como es estructural, está presente en todas las sociedades, por lo menos
en donde está el modo de producción capitalista, en mayor o menor medida. Antes de seguir, vamos a estar aclarando que para todo nuestro curso, estructura son relaciones interpersonales dominantes, es decir, cómo se relacionan las personas en lo cotidiano. Esa es la estructura. Entonces, hay una estructura dominante en la sociedad argentina, es decir, cómo nos relacionamos. Por ejemplo, la familia es una forma de relación estructural para nuestra sociedad. Es decir, las relaciones de consanguinidad, esa estructura está presente en todas las sociedades, todas las comunidades, todos los colectivos de la Argentina, y es muy importante para los individuos, para los argentinos y argentinas. Entonces, eso es estructural, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos la estructura económica, es decir, esta estructura económica, esta forma de relacionarnos económicamente, llamado modo de producción, en este tiempo es el capitalismo. Hay que aclarar también que el capitalismo tiene varias etapas. Surge más o menos el capitalismo incipientemente en el siglo XVIII en Inglaterra y se va extendiendo en todo Occidente y Oriente y tiene varias etapas. No nos interesa eso a nosotros, pero cabe aclarar esto, es decir, que el capitalismo no es homogéneo, no es igual en todos lados, tiene diversas características según la región, pero para los fines analíticos vamos a decir en general el capitalismo. Genera una estructura económica, es decir, genera relaciones interpersonales económicas que influencian en lo social. Entonces, estas relaciones económicas influencian en lo social y generan relaciones de producción específicas, formas de relación entre las personas. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, me paran y le contestamos para no seguir avanzando. Yo sigo avanzando por el tema de horario. Bueno, entonces, ¿qué es la estructura económica? Bueno, es la combinación, dice, combinación de técnicas de producción y relaciones sociales. Las técnicas de producción, en este tiempo que nos toca vivir, domina la tecnología digital, ¿sí? Que por ahora no nos interesa tanto eso. Entonces, en esta estructura económica hay una combinación de relaciones técnicas de producción, es decir, tecnología digital aplicado a la producción de mercancías, pero lo que a nosotros nos interesa, generan relaciones sociales de producción, es decir, relaciones sociales específicas, cómo la gente se relaciona. Y acá sí está metido el sistema educativo para algunas teorías. Y ahora vamos a ir hacia eso. Y esta estructura económica obviamente depende del estadio de evolución, de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. No es lo mismo la estructura económica estadounidense que la argentina, porque si bien los dos países son capitalistas, las características son diferentes, pero no nos vamos a meter tampoco en eso, ¿sí? Bueno, aparte de la estructura, recuerden que esto es un esquema teórico para entender la realidad. Aparte de la estructura, está lo que se llama la superestructura. Algunos autores a la estructura la llaman infraestructura. Está bien, estamos hablando de lo mismo. A la estructura, aparte de la estructura, está la superestructura. En la superestructura están allí las relaciones de producción, ¿sí? Y tanto en la modernidad como en la modernidad tardía, que es la época que nos toca vivir, o segunda modernidad o modernidad reflexiva, esta superestructura jurídica y política está representada por las instituciones, el Estado, la escuela, la familia,
la iglesia, todas las instituciones que conocemos están en esta superestructura. Quiere decir que las relaciones que se generan sociales en la estructura se reflejan en la superestructura. ¿A través de qué? A través de las instituciones. Allí está la escuela. Ahora vamos a ver cómo cada teoría lo explica. Y esta superestructura genera las condiciones materiales, sociales y culturales para que se reproduzca la estructura, es decir, para que se reproduzca las relaciones económicas capitalistas. La superestructura se encarga, de alguna manera, de reproducir materialmente, socialmente, económicamente y culturalmente al capitalismo para que siga funcionando. ¿Sí? Ahora cuando vayamos a las teorías, ahí va a decir, ah, era eso. Vamos a este esquema que es un poquito más complejo. Tenemos la estructura económica que está presente en todas las teorías que vamos a ver, y tenemos la superestructura. En la superestructura está todo el aspecto jurídico, político, están las instituciones y hay aspectos ideológicos. Parte de la estructura, fíjense que la estructura puede ser económica, política y social. Dentro de la económica están las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas es todo lo necesario como para que el sistema económico se vaya reproduciendo. La fábrica, la fuerza de trabajo, electricidad, materias primas, barcos, caminos, camiones, todo lo necesario para que haya, digamos, desarrollo económico. Lo que hizo la pandemia el año pasado, con la cuarentena, es frenar las fuerzas productivas. Como no había circulación, generó un parate en las fuerzas productivas. Y estas fuerzas productivas generan relaciones de producción, relaciones entre las personas. En general, dentro de la estructura hay relación de capitalistas o capitalistas que contratan a personas, asalariados. Sería una forma muy simple de relacionarlo, es mucho más compleja, ¿no? Dentro de la estructura política está el Estado como lo conocemos, no el gobierno, el Estado como organización burocrática profesional. Obviamente el gobierno se hace cargo del Estado, pero el Estado está presente a pesar de que cambia el gobierno. Dentro del Estado está nuestro sistema educativo. Entonces ya nos empezamos a meter. Dentro de la estructura política, en el Estado, está el sistema educativo dentro de nuestra organización. Hay otros estados que se organizan diferente, pero el sistema educativo está dentro del Estado, a pesar de que tiene, hay sistema público, sistema privado o sistema estatal con administración pública, administración privada, y hay colegios privados, sistema privado. Pero todo está metido en lo que llamamos Estado. Depende de ahí. Y después está lo social, las relaciones entre las personas, que en este esquema dividimos a la sociedad en clases sociales. Que las clases sociales es mucho más que ganar cierta cantidad de dinero. Hay aspectos culturales, aspectos políticos, también hay poder adquisitivo. Entonces, muchas veces coloquialmente decimos, bueno, él pertenece a la clase alta. ¿Por qué? Porque gana mucho dinero. Bueno, también hay clase alta en lo cultural, si dividimos clase alta, media y baja, ¿no? Pero el concepto de clase social es polimorfo, polivalente, que no solamente se reduce a lo económico, sino también a lo cultural, a lo ideológico, etc.
Entonces la sociedad, dentro de esta estructura económica, se divide en clases sociales. Hay otros autores que utilizan el concepto de grupo o el concepto de estamento. Y dentro de también en los sociales también persiste el concepto de estrato social, si bien entonces ahí están los grupos religiosos o los gremios, los antiguos gremios o los sindicatos serían los estratos, pero también están íntimamente relacionados con las clases sociales. Bueno, y a medida que vamos avanzando hacia la superestructura, fíjense que empiezan a aparecer diversas instituciones, aparece la iglesia, en lo social, aparecen los sindicatos, en política aparecen los grupos empresariales que pertenecen a la superestructura, en lo económico los modos de producción, ¿sí? Entonces la escuela, como escuela, o el sistema educativo, que pertenece al ámbito político, la escuela, como institución, estaría en la superestructura, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un juego como cada teoría de las que vimos hasta ahora va explicando y va fortaleciendo este esquema. Si recuerden que la superestructura se encarga de reproducir la estructura materialmente, es decir, la estructura socioeconómica trata de reproducir el sistema capitalista y trata de reproducir las clases sociales. ¿Está bien? Entonces, para las teorías críticas que hemos visto hasta ahora, van a analizar lo que pasa en la superestructura. Vamos a empezar con Althusser. Althusser utilizaba los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Entonces, todo lo que está en la superestructura, Althusser lo va a llamar aparatos ideológicos del Estado. Dentro de los aparatos ideológicos del Estado está la escuela. Entonces, Althusser dice, como aparato ideológico del Estado, la escuela es una de las instituciones de la superestructura que se encarga en reproducir materialmente la división social que está en la estructura social. Es decir, que se encarga de reproducir las clases sociales. ¿De qué manera? Bueno, a través de los contenidos, a través de las relaciones que hay dentro de la escuela, a través de que hay escuelas para las élites y hay escuelas para la clase obrera, ¿no es cierto? Entonces, Althusser, con el concepto de aparato ideológico del Estado, ubica a estos aparatos ideológicos del Estado en la superestructura, y dentro de la lista que vimos de todos estos aparatos está la escuela, está el Estado, están las familias, está la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos aparatos ideológicos del Estado reproducen, ¿sí?, materialmente a la estructura, para que se siga perpetuando materialmente. Entonces, no solamente económicamente, sino también en las relaciones de producción, es decir, las clases sociales. Espero que vayamos bien, ¿sí? Si no me paran y me preguntan. Después vimos a Baudelot y Stablet. ¿Se acuerdan? Baudelot y Stablet divide a la escuela en dos redes. Red primaria, red secundaria. Baudelot y Stablet también se están ubicando en la superestructura en su análisis. Entonces dicen, bueno, estamos en la superestructura, no lo dicen ellos, estamos diciéndolo nosotros, estamos en la superestructura. Entonces ellos analizan a la institución escuela que está en la superestructura. Ellos dicen, hay dos redes sociales, redes, digamos, escolares, una primaria y otra secundaria. Una es más corta y otra es más larga. Una tiene el nivel básico y otra tiene niveles superiores.
uno prepara digamos, a los trabajadores manuales y otros a los profesionales. Una red tiene más saberes prácticos, la red corta, y la red larga tiene más saberes abstractos. Por lo cual, si vamos a este esquema que están viendo en pantalla, están reproduciendo los estratos sociales y las clases sociales, ¿sí? Es decir, que Baudrillard y Tablet explican esta reproducción de reproducir desde la superestructura a la estructura a partir de las dos redes sociales escolares. Entonces, estas dos redes sociales van a alimentar a las fuerzas productivas generando trabajadores y trabajadoras asalariados, va a reproducir la división de clases sociales, porque una red va a generar profesionales y élites sociales, y otra red escolar va a producir trabajadores asalariados o trabajadores manuales. Y estas dos redes reproducen las relaciones de producción económicas. Entonces, fíjense cómo ya vimos dos teorías, cómo cada teoría explica lo mismo, que el tema es reproducir la estructura. Vamos a la teoría de la correspondencia, Bowles and Hintis, que también lo vimos. Bowles and Hintis, ¿qué dice? Bueno, un poco se asemeja a lo que dice. El sistema económico es un espejo, o el mundo del trabajo es un espejo de lo que pasa dentro de la escuela. ¿Sí? Traduciéndolo, Bowles and Hintis llama el mundo del trabajo. Para este esquema, el mundo del trabajo son las relaciones de producción. ¿Sí? Las relaciones de producción. Entonces, y las fuerzas productivas, en lo que pasa dentro de una fábrica, lo que pasa en las relaciones empleado-empleador, por ejemplo, relaciones de producción. Entonces ellos dicen, lo que pasa en la estructura es un espejo de lo que pasa dentro de la escuela. Entonces, la organización escolar reproduce el mundo del trabajo, teoría de la correspondencia. Entonces, la escuela que está en la superestructura reproduce como un espejo lo que pasa en el mundo estructural. Fuerzas productivas, relaciones de producción, clases sociales. ¿Sí? Bien. Y ahí desembocamos en Pierre Bourdieu, que es el más difícil de todos, digamos, ¿no? Porque Pierre Bourdieu utiliza el concepto de campo. Él ideológicamente se separa de este esquema, ¿sí? No utiliza el concepto de clase social, sino el concepto de campo. ¿Está bien? Entonces, él no va a utilizar clases sociales, va a utilizar el concepto de campo. Y él dice, la escuela, que está en la superestructura, en eso coincide, va a generar en sus estudiantes hábitus, que no es hábito, hábitus, para poder participar de los distintos campos que están en la estructura. A mí me gusta más el concepto que trabaja Bourdieu, si bien el concepto de clase es un concepto polisémico, pero el concepto de campo es mucho más abarcativo, porque dentro de un campo participan muchas clases sociales, ¿sí? Entonces, cuando vimos, o lo que vimos hasta ahora de la teoría de Pierre Bourdieu, de la teoría de la reproducción cultural de Pierre Bourdieu, vimos el concepto de campo, el concepto de violencia simbólica y el concepto de hábitus.
Dentro del esquema que ustedes están viendo en pantalla, no va a utilizar el concepto de clase social, sino lo reemplaza por campo, ¿sí? Y él va a decir, la escuela va a generar en los estudiantes cierto hábitus, ¿a través de qué? A través de la violencia simbólica. ¿Por qué violencia simbólica? Porque va a generar en los estudiantes, o va a trabajar con los estudiantes, saberes, conocimientos, significados de la realidad, que el estudiante no ha participado en su construcción, proviene de otro lugar, de la estructura, que se le impone por cierta violencia al estudiante, y esa violencia simbólica genera un hábitus. ¿Para qué? Para poder participar de los campos. Bourdieu va a coincidir que los campos van a reproducir materialmente la estructura, la va a reproducir. Entonces Bourdieu va a decir, el campo puede abarcar aspectos sociales, aspectos políticos y aspectos económicos. Es decir, que va a unir estas estructuras que para las teorías que vimos hasta ahora las separa, Bourdieu las une, ¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplo para que ustedes, para bajarlo a la realidad, digamos. Dentro de los campos que trabaja Bourdieu, y lo trabaja con mucho desarrollo, está el campo educativo. El campo educativo. Ustedes, algunos de ustedes ya son docentes, otros no, pero están avanzando en el profesorado de ciencias de la educación. ¿Para qué? Para poder ingresar a la docencia, es decir, poder dictar clases en el nivel secundario y dictar clases en el nivel superior. Traduciéndolo al lenguaje de Bourdieu y de Passerón, ustedes ya han ingresado al campo educativo formándose para poder participar activamente en ese campo educativo, ejerciendo la docencia, ¿sí? Quiere decir que ustedes, al estar transitando esta formación del profesorado, están adquiriendo primero el capital simbólico para poder participar del campo educativo, pero están asimilando un hábitus, que es el hábitus del profesor y de la profesora. Formas de hablar, formas de moverse, ¿sí? Que ustedes no se dan cuenta, pero si ustedes se ponen a recordar cuando ingresaron o cuando comenzó su formación, si tienen una carrera previa, cómo comenzaron en aquella primer profesorado, o aquellos que comenzaron ahora, cómo empezaron el primer año, y los que están ahora en cuarto, cómo han avanzado, cómo han cambiado su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de moverse, ¿no? Bueno, eso es precisamente el hábitus. El hábitus es el que te permite ingresar y ejercer y desarrollarte en el campo educativo. Entonces, el Instituto Juan Amos Comenio a ustedes los está formando en este hábitus para que ustedes puedan estar participando de este campo. ¿De qué forma? Enseñando, siendo profesores y siendo profesoras. ¿Qué le está dando el instituto? Un capital simbólico. Que digamos, el moño de este capital simbólico es el título que te habilita a participar de este campo educativo, ¿sí? Ese título indica que ustedes tienen el hábitus, los saberes, los conocimientos, el lenguaje, la forma de moverse, para participar del campo educativo, ¿sí?
Bourdieu no solamente analiza el campo educativo, sino también el campo económico, el campo político, es decir, subdivide o reestructura este esquema a partir de los campos. Entonces él dice, en la superestructura el individuo adquiere este capital simbólico para poder participar del campo, de los distintos campos, ¿sí? Si ustedes no tuviesen la titulación que le va a dar el instituto, no podrían participar del campo, no podrían ingresar como docentes. Muchos de ustedes están ejerciendo la docencia. ¿Por qué? Porque tienen un título previo. Por ejemplo, tienen una titulación para estar dentro del campo educativo ejerciendo la docencia en el nivel primario. Pero ustedes quieren tener una mayor amplitud, entonces están desarrollando este profesorado para poder ejercer en el nivel secundario y en el nivel superior. Y a su vez acumular puntaje. ¿Por qué? Porque el puntaje les habilita a estar mucho más arraigado y mucho más penetrado en el campo educativo. Acceder a titulaciones de ser suplentes a ser titulares, ¿no? Avanzar en este campo. Ahora, cada campo ofrece un capital simbólico limitado. Es decir, que no todos pueden acceder al capital simbólico que ofrece cada campo. El campo educativo ofrece un capital simbólico limitado, que es, por ejemplo, lo que ofrecen los institutos de formación, ¿verdad? Que muchos de ustedes han comenzado primer año y muchos de sus compañeros han dejado. Quiere decir que de los que comenzaron con ustedes, junto a ustedes, muy pocos están llegando a obtener esta titulación, este capital simbólico de poder desempeñarse en el campo educativo, ¿sí? Bourdieu utiliza la metáfora de la lucha de clases para decir que dentro del campo hay una lucha, no una lucha a los garrotazos, sino una lucha competitiva para obtener estos capitales simbólicos, ¿sí? Ahora, dentro del campo educativo hay otros capitales simbólicos que no los ofrecen las instituciones, sino lo ofrece la propia trayectoria de los docentes, por ejemplo, el prestigio, ¿no? Dentro del campo educativo hay docentes que son más prestigiosos que otros por diversas circunstancias, por el reconocimiento que se le ofrece. Es decir, que no solamente son titulaciones, sino que hay otros capitales simbólicos que están dentro del campo educativo y que son asignados a ciertos, digamos, miembros del campo y no a otros, ¿no es cierto? Quizás ustedes recuerdan algún docente que tuvieron y que los marcó. Bueno, ese prestigio no lo tiene otros docentes, ¿verdad? Y no se obtiene en ningún instituto. Lo ofrece el mismo campo. Es decir, qué es ser prestigioso y qué es ser no. Qué no ser prestigioso. ¿Me explico? Bueno, en definitiva, Bourdieu, digamos, que complejiza, no complejiza, pero sí reordena este esquema, no utiliza el concepto de clase social, sino de campo social, y él también dice que en la superestructura están las escuelas, generando este capital simbólico para que los individuos puedan ingresar al campo educativo. Obviamente, cada campo, el campo educativo, el campo económico, el campo político, reproduce materialmente la estructura, ¿sí? Obviamente, si alguien dentro del campo no reproduce esto, de alguna manera va a quedar afuera del campo.
Hay otros aspectos que trabaja Bourdieu, que es, por ejemplo, la familia o los grupos de pertenencia, o los contactos, que nosotros no lo vamos a ver porque sería complejizar mucho y no es una cátedra sobre Bourdieu, pero los contactos que uno tiene no es tanto en educación, pero sí en otros campos, son muy importantes y es un capital simbólico muy importante para acceder a ciertos campos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el campo político, tener contactos con otros políticos y relacionarse y negociar, es un campo muy importante, no tanto para el educativo, pero sí para el político, por ejemplo. En el educativo, el capital más importante es el conocimiento y el capital práctico de saber enseñar, ¿no es cierto? Y en eso también está el tema del prestigio. Bueno, más o menos quise en esta clase, más que hablar de las teorías como compartimentos estancos, ver que cada teoría abona a este esquema que están viendo en pantalla y lo explica desde algún aspecto muy importante. Althusser hace hincapié en la superestructura, los aparatos ideológicos del Estado. Bowles-Sanguinti sí hacen hincapié, si bien en la superestructura, pero van a explicar las divisiones de las clases sociales, de las relaciones de producción a través de las redes escolares, de las dos redes escolares. Bowles-Sanguinti, perdón, Baudelot y Stablet. Baudelot y Stablet. Bowles-Sanguinti, con la teoría de la correspondencia, van a explicar de qué forma las fuerzas productivas, las relaciones de producción, ellos lo llaman el mundo del trabajo, son un espejo de lo que pasa adentro de la escuela. Es decir, son un espejo de lo que pasa en la superestructura. Y la escuela, al reproducir el mundo del trabajo, van reproduciendo a la estructura. Y Pierre Bourdieu, cambiando un poco este esquema o abonándolo, en vez de clases sociales utiliza el concepto de campo, entonces subdivide a la estructura en campos y él dice, bueno, para poder participar de estos campos, la superestructura tiene que generar capitales simbólicos, ¿sí?, que están dentro del campo, pero los tiene que ofrecer, y por medio de la violencia simbólica va generando individuos, va generando hábitos en los individuos para que puedan participar de los distintos campos que hay en la estructura. Y de esa forma reproducir a la estructura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Pierre Bourdieu todavía no lo hemos terminado de ver, creo que falta un video tutorial y falta un poquito desarrollarlo un poco más, ¿sí? Profe, sí. El tema de Bourdieu, de la violencia simbólica, ¿no? Que habla de que toda acción pedagógica es violencia simbólica. Entonces yo lo pienso como, por ejemplo, nosotros estamos estudiando y según Bourdieu es como que nosotros no participamos de la construcción de significado, pero en realidad debatimos, adherimos a determinadas formas de enseñar o no. ¿Por qué es violencia simbólica? Lo que dice Bourdieu es que el estudiante no elige los contenidos, se le imponen, y en el esquema rígido, digamos, de Pierre Bourdieu, dice que en especial en el nivel obligatorio, por ejemplo en primario y en el secundario, se le impone una forma de ver el mundo, ¿sí? Él lo llama significados, el significado, un tipo de significados que el estudiante, ahí está lo simbólico, que el estudiante no participa, ¿sí? No participa en ese desarrollo y se le impone, ¿sí? En el caso de ustedes, obviamente, si bien hay un encorsetamiento
de contenidos, de formación, de materia. No es que ustedes pueden elegir, por ejemplo, el derrotero o el perfil de egresadas que quieran hacer, sino eso está encorsetado, está delimitado el tipo de materias, y están delimitados los contenidos. Obviamente ustedes, o desde nosotros como docentes, participamos en ustedes en criticar esto, ¿no? Es decir, en criticar y en pensar y en argumentar, ¿no es cierto? Como estamos en un nivel superior, bueno, y estamos en la red, digamos, extensa, estamos participando de ese pensamiento abstracto. Pero muchas veces, por ejemplo, esto pasa en la práctica, que se le pide una forma de ejercer la docencia, y si ustedes proponen otra, no le aprueban la práctica. ¿Está bien? Es decir, no es que ustedes pueden elegir, como ustedes van a ser profesores y profesoras, un poco, no el instituto, pero el sistema educativo, el sistema, la supervisión, gestión privada, nos pide a nosotros como instituto que le demandemos a ustedes una forma de práctica, ¿sí? Una forma de organizar la clase, que quizás a ustedes se le ocurre otras estrategias, y le decimos, no pueden hacer eso, tienen que ir por este camino. Yo creo que en ese sentido se puede aplicar a Pierre Bourdieu, digamos. Que ahí sí hay cierto tipo de violencia. Un poco la palabra violencia es un poco chocante, ¿no? Pero es el tema de la imposición. Se te está imponiendo una forma que a veces uno no está de acuerdo, pero la tiene que seguir adelante para aprobar, ¿no es cierto? Y en definitiva, uno aprueba a partir del criterio del docente, no es que hay un criterio libre. Es decir, el tema del examen o de la evaluación, en última instancia el que aprueba es el docente. Entonces ahí también hay un tipo de violencia, de imposición. Es decir, vos tenés que, en definitiva, colocar los contenidos de una manera que el docente esté de acuerdo en la calificación, o estén de acuerdo, ¿no es cierto? Si bien al docente, en lo que yo adhiero, que si en el examen vos me ponés una argumentación en contra, pero la argumentación es correcta, yo te voy a calificar como válido, pero no todos los docentes están, digamos, adhieren a esto, o están, digamos, capacitados, o admiten esta forma de calificación, ¿verdad? Es decir, entonces ahí está la imposición. Pero me parece en su formación docente hay un encorsetamiento en el enfoque, ¿no es cierto? Hay un enfoque dominante constructivista que no admite otros enfoques, ¿no es cierto? Se demoniza otros enfoques, se lo juzga. Pero si vos en tu práctica decís, no, yo quiero ser más conductista, bueno, no vas a probar la práctica con ese enfoque. Entonces ahí hay un poco de violencia, en el sentido que se te está pidiendo un tipo una forma de dar clase, que es la época, que es el enfoque dominante, que la ley te lo pide, no es que te lo pide el instituto, sino el sistema educativo está pidiendo eso. El nivel secundario, bueno, ahora en la ciudad de Buenos Aires está la escuela del futuro, y hay que planificar por competencias. Entonces vos docente, yo no quiero planificar por competencias, decís. Bueno, no se te aprueba la planificación, y vas a tener que dar clase con contenidos de competencias. Entonces también ahí hay una violencia simbólica, ¿no es cierto? No es que hay un debate en las instituciones, bueno, vamos a consensuar qué enfoque vamos a estar dando en nuestro instituto. Entonces, hay una cierta imposición simbólica de un enfoque
que a veces uno no adhiere, porque daría otro enfoque, y hay cierta violencia simbólica, digamos. Obviamente como, sí, Perdón, desde el mismo recorte de los contenidos, además del enfoque, la misma cantidad de horas que se están recortando, por ejemplo, sociales, eso también es claro, violencia simbólica. claro. No es que el estudiante elige el derrotero, bueno, una impronta más matemática, estoy hablando en secundario, por ejemplo, ¿no? Una impronta más matemática o más de fío, o más hacia las artes. Se están recortando todas las materias artísticas, todas las materias de ciencias sociales, y se está imponiendo, digamos, una formación desde las ciencias más duras. Bueno, ahí hay una violencia simbólica en el sentido de que se le impone al estudiante un tipo de formación general que deja de lado otras disciplinas, ¿no? Pero llevándolo al campo del profesorado, ustedes cuando comienzan una materia no es que se le preguntan, bueno, estudiantes, ¿qué contenidos quieren hacer ustedes? No se le pregunta eso, se le imponen ciertos contenidos. Quizás el recorte se les puede preguntar, algún docente le pregunta, pero creo que nadie le pregunta, bueno, ¿qué contenidos quieren ver de todos estos? No, el que decide es el docente. Entonces ahí, ese recorte que hace el docente de los contenidos, bueno, se les impone a ustedes, entonces hay cierta imposición de los contenidos. Ahora, de ese recorte de contenidos, como dice Sandra, se discute, se lo critica, está bien, pero hay un recorte. Es decir, hay contenidos que quedan afuera y hay contenidos que son los oficiales, digamos. Y a veces ni eso, ni se los critica. El docente da los contenidos y ustedes van a la acreditación, a la evaluación con los contenidos. Pero también la evaluación guarda cierta violencia, porque en definitiva vos tenés que poner o tenés que volcar en esa evaluación los criterios que coinciden con el docente también para aprobar, ¿no es cierto? Hay docentes que piden un aspecto crítico de esos contenidos, pero no todos. Entonces, Bourdieu en eso un poco tiene razón. Ahora, por el otro lado, se lo puede criticar a Bourdieu que en realidad lo que estamos formando son profesionales enseñantes, estamos hablando de los profesorados, ¿no? Profesionales enseñantes, entonces, como enseñantes tenés que tener cierto oficio, ciertas destrezas obligatorias que no las podés elegir, tenés que expresar bien ideas, tenés que utilizar bien recursos pedagógicos, eso un poco lo podemos discutir, pero cuando egreses vos tenés que tener ciertas destrezas, cierto hábitus, como dice, para poder ejercer, digamos, la docencia, ¿no? Expresarte bien, utilizar buenos recursos didácticos, desarrollar una buena estrategia pedagógica, que las actividades tengan una gradualidad, por ejemplo, de lo simple a lo complejo, ¿no es cierto? Es decir, que esas destrezas las tenés que tener, lo que se llama el oficio. Entonces uno un poco no lo elige eso, lo va desarrollando. Y uno no le pregunta, qué tipo de oficio querés hacer de docente. Bueno, la docencia tiene cierto oficio que ya lo tenés que tener, lo que dije antes, ¿no? Pero hay otros aspectos, un poco cuando habla Bourdieu de violencia simbólica es cómo uno ve la realidad, ¿no? La forma de ver la realidad, como en nuestro caso, cómo ver la docencia, con qué enfoque, un poco en eso hay violencia simbólica. Es decir, se te está imponiendo, se nos está imponiendo a todos un tipo de enfoque y se está dejando de lado otros, ¿no es cierto?
Y un poco, por ejemplo, los bachilleres populares, los que llaman los bachilleres populares, que proponen otro tipo de enfoques, tienen problemas en las titulaciones. El sistema educativo no les aprueba los títulos. ¿Por qué? Porque se salen del esquema, digamos, estructural de lo que pide el sistema educativo argentino. Entonces, tienen que dar los contenidos que se piden mínimos y aparte dan los contenidos que para los bachilleres populares les es importante, pero en definitiva las titulaciones lo da el Ministerio de Educación de Argentina y los bachilleres populares se tienen que amoldar a ese esquema. Dan otros contenidos, pero los esquemas, los núcleos de aprendizaje los tienen que dar. Entonces, en ese sentido, también hay violencia simbólica en cuanto a eso. Bueno, espero que te haya contestado la consulta, María Laura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Nota al pie? ¿Queja? Alberto, Sí. la relación entre la superestructura y la estructura es como una relación de causa y efecto, la superestructura causa como efecto a la estructura, o más bien de raíz, o de como... No. O sea, la estructura es... Sí. No lo piensen como algo lineal. Esto es un esquema, la realidad es mucho más compleja. Esto es un esquema analítico, digamos, ¿no? Para algunos autores, lo que genera la superestructura es la estructura. La estructura genera la superestructura, la necesita para reproducirse materialmente, ¿sí? Para que siga habiendo clases sociales, para que siga habiendo capitalismo. Entonces se necesita la superestructura. Hay otros autores que dicen que no, que la superestructura es la que genera la estructura, ¿no es cierto? Pero más allá de quién dirige a quién, lo que sí necesitamos tener en claro que para estas teorías, digamos, críticas, después vamos a ver las teorías de resistencia, ¿no? Es decir, que las teorías de resistencia se ubican en la superestructura para cambiar la estructura, ¿no es cierto? Son otra lógica, que eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Las que se quedan en la crítica hacen un diagnóstico, una descripción. Entonces dicen, como la estructura se refleja como si fuese un espejo en la superestructura, es decir, nosotros lo que vemos, ¿qué vemos? Vemos instituciones, pero ¿qué hay oculto en las instituciones? La estructura, la estructura que no vemos. Entonces, las instituciones son las que se encargan de reproducir materialmente a la estructura que está oculta. Nosotros no vemos fuerzas productivas, nosotros vemos fábricas, gente trabajando, alguien que le paga el sueldo a otro, barcos, caminos, eso vemos, ¿no es cierto? Y las relaciones de producción, no vemos relaciones de producción, vemos gente que se relaciona, alguien le paga el sueldo a otro, alguien que contrata en un empleo, ¿no? Eso es lo que vemos. Gente que toma colectivos, que va y viene y trabaja y vende y compra y enseña y estudia y trabaja. Eso es lo que vemos en la realidad. Entonces, lo que dicen las teorías críticas es decir, que la superestructura reproduce a la estructura. Yo no lo diría como causa y efecto, es decir, como si fuese un círculo que se retroalimenta. No quiero ahondar, eso se llama praxis, pero no quiero ahondarlo. Es decir, la estructura se reproduce, se refleja en la estructura reproduce la estructura y se va retroalimentando, no como causa y efecto, sino como algo que van juntas, ¿no es cierto? Ahora, las teorías de la resistencia que vamos a ver en el cuatrimestre dicen, está bien el diagnóstico,
pero desde la superestructura podemos generar los cambios para cambiar la estructura, cambiar las relaciones de clase, cambiar las relaciones de producción, cambiar las fuerzas productivas, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. No se quedan solo en el diagnóstico, avanzan un poco más. Dice, desde la superestructura, las instituciones tienen lo que decía María Laura, ¿no? Es decir, nosotros somos sujetos críticos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se nos están imponiendo cosas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces las teorías de la resistencia proponen cambios, ¿para qué? Para que haya cambios en la estructura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir avanzando con Bourdieu, ¿sí? Después nos queda Basil Bernstein, que también a mí es el que más me gusta porque trabaja con variables. Vamos a tener un encuentro más MIT y ahí ya después hacemos el trabajo de este cuatrimestre. ¿Está bien? Nos queda Bourdieu, nos queda Basil Bernstein, y ahí ya cerramos este cuatrimestre y con otro encuentro, ahí explicamos bien la evaluación y ya cerramos este cuatrimestre. Bueno, chicos y chicas, que tengan, voy a dejar de compartir. Bueno, que tengan un buen descanso y mejor fin de semana. Cuídense, cuídense, cuiden a la familia, traten de no salir mucho. Son los tiempos que nos toca vivir, ¿qué le va a hacer? Hasta que esto se normalice de alguna manera. O aprendamos a convivir con este COVID, ¿no? Bueno, que tengan un buen descanso y, bueno, mejor fin de semana. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego, Chao, chao. gracias. Igualmente, Alberto, gracias.